Iniciemos con nuestro shiur de esta semana. Bien, estamos en la sección de Haftarot. Esta semana los Hashem estará leyendo el Perishat Pinejas, por tanto la Haftarah de esta semana está en Melachim Aleph, primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 46 hasta el 19-21. Bueno, en la versión hebrea está en el 19:1 en adelante. Y leo los primeros versículos para ponernos en contexto. Dice, refirió a Ahab, a Isabel, todo lo que había hecho Eliyahu y todo el relato de cómo había matado a todos los profetas falsos a espada. Entonces envió Isabel un emisario a Eliyahu diciendo, así me hagan los dioses y aún me aumenten, que si como a esta hora mañana no pondré tu vida como la vida de uno de ellos. Vio, se levantó, se fue por su vida, llegó a Beersheba, que es de Yehuda, y dejó a su mozo allí. Anduvo en el desierto un día de camino, llegó, se sentó debajo de una retama, pidió que su alma muriera y dijo, es demasiado, ahora, oh Hashem, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. He leído del versículo 1 al versículo 4. Muy bien. Entonces, es correcto, es bueno que el personal lea toda la sección ahí justamente para tener el panorama completo. Bueno, le hemos titulado en nuestro comentario de esta semana, la prudencia no es falta de fe. La Haftará de esta semana nos presenta uno de los episodios más conocidos de la vida de Eliyahu Hanaví. Después de la extraordinaria victoria sobre los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Isabel envía un mensajero con una amenaza de muerte. La escritura relata entonces que Eliyahu Hanaví huyó para salvar su vida. A primera vista, el relato resulta desconcertante. Hasta este momento, Eliyahu había demostrado una valentía extraordinaria, por llamarlo lo mínimo. Él solo se enfrentó públicamente, y hago énfasis en esto, él solo se enfrentó a cientos de profetas de Baal, también de Asherah, delante de un rey, del rey Ahab, y de todo el pueblo de Israel. Ojo, porque había desafiado a una nación entera sumida en la idolatría y había demostrado mediante el descenso del fuego del cielo que solamente Hashem era el verdadero Elohim. Eso lo encuentras en el capítulo 18 en el primer libro de los Reyes. En aquella ocasión, el pueblo podía haberse amotinado contra él y matarlo, o al menos herirlo de gravedad. Los sacerdotes de Baal bien pudieron haberlo matado o al menos intentado matarlo. El rey Ahab podía haber ordenado su ejecución de inmediato. Sin embargo, Eliyahu permaneció firme. Entonces nos surgió una pregunta inevitable. ¿Por qué ahora huye? ¿Cómo es posible que quien no temió enfrentarse a toda una nación ahora parezca huir ante las amenazas de una sola mujer? Esta dificultad llamó también la atención de los sabios. Vamos a lo que dice el Zohar HaKadosh. El Zohar HaKadosh formula exactamente una inquietud casi idéntica a la nuestra. Pregunta, Eliyahu pudo pronunciar aquí voy a leer, ¿no? Desde aquí empieza lo que dice el Zohar. Eliyahu pudo pronunciar una perdición con la plena certeza de que Elohim lo confirmaría. ¿Cómo? Por ejemplo, que el cielo no debía dejar caer lluvia ni rocío. ¿Cómo entonces sintió miedo de Jezabel? ¿Cómo fue que ante su amenaza de quitarle la vida
se llenó de miedo y huyó para salvar su vida. Hasta aquí el Zohar. Está escrito en Pereshet Vayigash 8:78 en la versión del comentario del Sulam. La pregunta es muy profunda. Eliyahu había cerrado los cielos durante años, había hecho descender fuego del cielo, había demostrado un nivel espiritual enorme. ¿Cómo podía ahora temer por su vida? ¿Acaso había perdido la fe? ¿Acaso dudó de la protección divina? En esa sección, el Zohar Kadosh establece un principio fundamental que acrecenta nuestras preguntas, que las multiplica. Fíjense, enseña. Leo. La verdad es que cuando un hombre camina por el camino correcto, la protección del Santo bendito sea está constantemente en él, de modo que el otro lado de modo que el otro lado no tiene poder sobre él, y las fuerzas del mal se inclinan ante él y no pueden prevalecer sobre él. Pero tan pronto como se le retira la protección del Santo bendito sea por haberse apegado al mal, ese mal gana dominio y avanza para destruir, recibiendo autorización para tomar su alma. Ahí mismo en Vayigash 8:75. Son unos párrafos antes. La enseñanza, hasta ahí lo que dice el Zohar, la enseñanza entonces nos conduce a una conclusión amarga, difícil. Mientras la persona está unida a Hashem, las fuerzas de mal no pueden ganar dominio sobre él y no pueden destruirlo, no pueden afectarlo. Solamente cuando se aparta del camino correcto y se apega al mal, que es que pierde esa protección, entonces lo vienen a dañar. Algo similar sucedía con el pueblo de Israel. Recordemos que después de la muerte de Miriam, se les quitó el pozo de agua, ¿sí? Y después de la muerte de Aarón, dice que ellos pecan, se hacen unos comentarios ahí en contra de Moshe, y como pecan, ya no tienen la protección de las nubes de gloria, entonces pecan y se apegan al mal entonces cuando vienen las serpientes. Muy bien, entonces cuando una persona se aparta del camino correcto y se apega al mal, entonces la protección desaparece. De aquí, vuelvo a decir, surgen nuevas preguntas. ¿Acaso Eliyahu Hanaví había pecado? ¿Se había apartado de Hashem? Siendo más conciso. O se había pegado al mal. Hasbe Shalom. Pensar algo semejante acerca de uno de los mayores profetas de Israel sería completamente equivocado. La respuesta entonces también está en el Zohar Kadosh. Y hay que hacer énfasis aquí. No se debe poner a prueba la protección divina. El Zohar responde nuestras preguntas planteadas con anterioridad en el pasaje de ahí mismo de Pereshet Vayigash, o en el párrafo 79. Dice así: Rabbi Yosé respondió: se ha establecido que los justos no deban causar problemas a su maestro, exponiéndose a un peligro evidente. Encontramos un ejemplo en Shmuel David, cuando dijo: ¿cómo puedo ir? Si Shaul lo oye, me matará. Y por eso Elohim le dijo que tomara ciertas precauciones. Así fue con Eliyahu. Hasta aquí el Zohar. Entonces ven lo que la opinión de Rabbi Yosé dice que para los justos es un deber no causar molestias a su amo. ¿Cómo podrían causarle molestias a su amo? Poniéndose en un peligro evidente.
y nos da una prueba en el Tanaj. En el primer libro del profeta Shmuel, en el capítulo 16, encontramos que Hashem manda a ungir, ¿sí? Un nuevo rey. Pero Shmuel dice, oye, si le dice a Hashem, si Shaul se entera, hoy me va a matar. Entonces se le dice, di, toma un cabrito, toma un animalito y di que vas a sacrificarlo. Ajá. Y entonces con eso se va. Y es lo mismo, o sea, Shmuel, también otro gigante, no es que simplemente tenga miedo, ajá, no, que estuviera probando simplemente por su vida, no, sino que sabe, un hombre tan grande como él, pues porque hace un milagro por él. O sea, no, como justos no quieren causarle molestias a su amo. Ahí encontramos una enseñanza extraordinaria. Aquí está escrito en el Zohar. Eliahu no huyó porque le faltara fe, tampoco porque hubiera perdido la protección divina o que dudara de ella. Huyó porque un siervo fiel no debe exponerse innecesariamente al peligro, esperando que Hashem le haga un milagro. O sea, los tzadikim no confían en milagros. No se trata de que Hashem no pueda hacerlo, no es que Hashem esté demasiado ocupado gobernando su universo que no lo quiera molestar, no, de eso no se trata. Sabemos que Hashem es todopoderoso y está en todos los lugares. Y Hashem podría hacer los milagros, pero los justos dicen, ¿para qué ponerme en un peligro evidente? Eso es molestar al maestro. Se trata de que el hombre no debe depender de milagros cuando dispone de medios naturales para protegerse. ¿Hashem puede hacer milagros? Sí, pero Él no nos ordenó vivir buscando esos milagros, dependiendo de esos milagros. Si la persona, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si la persona tiene cómo librarse de la enfermedad, pues que se cuide. Y ahorita vamos a ir un poquito más a fondo en eso. Esta enseñanza aparece repetidamente en las escrituras. Shlomo escribe, está en Mishle 22:3, que dice, el prudente ve el mal y se esconde. Eso es lo que dice la primera parte del versículo. El prudente ve el mal y se esconde. Y unos capítulos más adelante replica, es casi idéntica a la cita. Pues la enseñanza dice, el prudente ve el mal y se esconde. En esta versión es absolutamente lo mismo, ¿no? Es casi una calca en el capítulo 27, versículo 12. Vuelvo a repetir para los que están anotando. Mishle 22:3 y 27:12, los dos en la primera parte del versículo, de ambos versículos dice, el prudente ve el mal y se esconde. El Malvin distingue ambos versículos según la explicación de él. El primero, en el capítulo 22, versículo 3, hace referencia principalmente a los peligros físicos, mientras que el segundo, estamos hablando del capítulo 27, versículo 12, se aplica especialmente a los peligros espirituales. En ambos casos el principio es el mismo. El hombre prudente reconoce el peligro antes de que llegue y actúa para protegerse. Esto no demuestra cobardía, tampoco revela una falta de confianza en Hashem. Por el contrario, demuestra que el prudente, lo que decía el Zohar HaKadosh, el siervo fiel no molesta a su maestro. El hombre prudente, como dijimos, reconoce el peligro y actúa antes de que llegue.
demuestra que comprende que Hashem espera que el hombre haga aquello que está en sus propias manos. Por eso insistimos, no confiar en milagros innecesarios. Muchas cosas dependen de nuestra responsabilidad. Cuando hace frío, hay que abrigarse. No solamente si hace mucho frío, no solamente una chamarra o un suéter, sino también, no sé, orejeras, una bufanda, guantes, qué sé yo. Cuando existe alguna enfermedad, debemos cuidar nuestra salud, hacer caso a las indicaciones médicas. Cuando la alimentación puede perjudicarnos, debemos alimentarnos correctamente. O sea, si sabes que algo te hace mal, evítalo. ¿Sí? Eh, la imprudencia, la intemperancia y los malos hábitos producen enfermedades y daños físicos. Si la persona tiene diabetes, pues tiene que tener ciertos cuidados. Ajá. Si no se cuida, pues porque de entrada no se cuidó. ¿Sí? Tuvo muy malos hábitos alimenticios y por eso fue uno de las causas de su enfermedad. Esperar un milagro mientras descuidamos aquello que podemos hacer por nosotros mismos no constituye una demostración de fe. Imagínense que la persona dice, siempre que hace frío, él nunca se pone suéter y dice, es que yo porque tengo tanta fe que sé que Hashem no va a permitir que me enferme. Cuando llueve, no saca un paraguas porque dice, yo tengo fe y no me voy a enfermar. No, eso no es una demostración de fe, eso es una imprudencia. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad y eso está en nuestras manos. Esperar un milagro mientras descuidamos aquello que podemos hacer por nosotros mismos no constituye una demostración de fe, constituye una falta de responsabilidad, constituye imprudencia. Ya hemos hablado anteriormente de este principio. Cuando estuvo esta pandemia a nivel mundial del COVID y había indicaciones que te tenían que seguir y muchos decían no me voy a vacunar, no voy a seguir las indicaciones por X o por Y. ¿Sí? Pero si está en sus manos, digamos, protegerse de esta enfermedad, entonces bueno, ellos decían, es que yo tengo tanta fe y no va a hacer nada. Eso no es una demostración de fe. Eso es irresponsabilidad, imprudencia. Ahí vemos la clase completa, deben buscarla por favor, si no la mandaré al grupo. Existen personas que piensan equivocadamente que negarse a recibir un tratamiento médico, abandonar los medicamentos o rechazar toda atención sanitaria constituye una prueba de confianza absoluta en Hashem. Y eso es totalmente equivocado. Ajá. Sin embargo, esa no es la enseñanza de la Torah. Shlomo dice acerca de quienes actúan de esta manera en la segunda parte del versículo de ambos que vimos, en Mishle 22.3 y en Mishle 27.12, nos dice de los que actúan de esta manera, mas los simples siguen adelante y son castigados. Fíjense que el versículo no dice simplemente que caen o se enferman, sino que son castigados. Según el Mefareshim, dice que son castigados por ponerse en peligro, por actuar imprudentemente, por pecar en contra de su cuerpo. ¿Sí? Es que en cuestión de medicamentos, de tratamientos, si hay, tienes una enfermedad, ¿no?
Y dices, bueno, yo voy a confiar en Hashem, no voy a tomar ninguna sola pastilla, no voy a tratar porque yo confío en Hashem. No, ese no es el camino. Es una imprudencia, puedes hacer algo tú. Y es cuidarte, tanto la dieta como las prescripciones médicas que tengas, y seguir el tratamiento. Uh-huh. Seguir el tratamiento. Y los que no son castigados. Así dice el versículo. Los simples siguen adelante y son castigados. Castigados porque por ponerse en peligro. Imagínense, ¿no? La persona va caminando en el camino y enfrente ve serpientes. Va a decir, yo tengo mucha fe y como está escrito, aunque camines por sombra de valles de muerte y lo que quieras, ¿no? El Salmo 23 o que dice si les mordiera alguna cosa dañina en los primeros visitos de los primeros discípulos dice, no les haga daño. Ahí tiene mucha fe y se pasa y eh, si lo pican y lo envenenan es por, por imprudente, por temerario. Si, oye, no puede hacer eso. Ah, de regreso. Doy, voy por otro camino. Dice por eso, el prudente ve el mal, como dice, el prudente ve el mal y se esconde, lo evita. Para estos que dicen, bueno, ya tiene una enfermedad, vamos a decir, ya tiene una enfermedad, ¿sí? Y le dicen, no puede consumir tal producto. Fe no es, lo voy a comer y yo sé que Hashem me va a librar y que eso no es fe, eso es una imprudencia. Es actuar como los simples que dice Mishle 22, 3 y 27, 12, como los simples más adelante y son dañados. Por supuesto, eso es lo que pasa. Y no son castigados directamente porque Hashem quiera dañarlos. En realidad, como vimos en el Zohar, a pegarse, se pierde esa protección y la propia imprudencia termina produciendo el daño. La verdadera confianza en Hashem nunca está separada de la responsabilidad personal. También existen peligros espirituales. Ahí el Malvin también decía que uno se trata el primer versículo acerca de males naturales y otro de espirituales, ¿no? El mismo principio se aplica a la vida espiritual. Así como el hombre prudente evita aquello que puede perjudicar su cuerpo, también debe evitar aquello que puede perjudicar su alma. El sabio reconoce cuando una mente puede conducirlo al pecado. ¿Ah? ¿Se acuerdan Salmo capítulo 1? Dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. ¿Sí? ¿Y por qué los evitó? A que diga, yo tengo tanta fe que no me va a hacer nada, ¿no? He dicho el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos, en la nueva versión internacional. Una versión más común dice cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Ah? ¿Por qué no dijo David? Yo sí puedo andar con los impíos, yo sí puedo andar con los pecadores, yo sí puedo sentarme en la silla de los escarnecedores, porque yo tengo tanta fe en Hashem que no me va a pasar nada. No, eso es imprudencia. No solamente ya tenemos el lado natural en los daños físicos, pero en el aspecto espiritual, que también aplica. El sabio reconoce cuando un ambiente puede conducirlo al pecado. Por ello evita determinados lugares, evita ciertas conversaciones, evita determinadas amistades cuando sabe que puede apartarlo del camino correcto. La escritura, fíjate que dice
ahí en Mishle 22, 3 y en 27, 12 nos dice el versículo, el sabio, el prudente ve y se esconde. No simplemente dice y lo evita, que el prudente ve el peligro y lo evita. No, dice algo mucho más fuerte, dice se esconde, ve el peligro y se esconde. ¿Por qué dice eso? Hay ocasiones en que basta con evitar una situación, pero otras veces es necesario alejarse completamente de ella, es decir, esconderse. Imaginemos a una persona que durante años sufrió una grave adicción al alcohol. ¿Sí? Después de mucho tiempo de esfuerzo, logró reponerse. Cuando se reúne con sus familiares, bastará con decir no gracias. Cuando le traen una copa de vino, le traen alguna bebida alcohólica, dice no gracias, ya no tomo. Los familiares estarán gustosos y no respetarán su decisión. Es más, incluso los familiares que saben su condición, ni siquiera le van a acercar una bebida alcohólica. Pero si vuelve a reunirse con el mismo grupo de amigos con quienes antes bebía en exceso, quizás ya no sea suficiente limitarse a rechazar una copa. La presión será constante, la insistencia aumentará, el ambiente despertará antiguos hábitos. Y le van a decir, no, nada más una, ya sé que lo dejas, nada más acompáñanos con una, y cosas así, y él va a ceder ante esa insistencia. En ese caso, es prudente, o será prudente, no asistir siquiera a esas reuniones con esos amigos. Conoce su debilidad, conoce su falla, y se conoce bien que terminará cediendo. Es mejor esconderse, no solamente evitarlo. Será necesario esconderse del peligro, negarse, negarse, evitarlo no será suficiente. Será necesario esconderse. Porque él conoce su debilidad, conoce sus límites. Eso mismo enseña Shlomo, y eso mismo hizo Eliyahu, eso mismo hizo Shmuel. La huida de Eliyahu no fue una manifestación de miedo, fue una manifestación de sabiduría. Él sabía que Hashem podía salvarlo, claro que sí, pero también sabía que no debe exponerse innecesariamente al peligro, esperando un milagro. La verdadera fe no consiste en buscar situaciones peligrosas para demostrar en la confianza en Hashem. No debo decir, bueno, yo tengo tanta confianza en Hashem que voy a meterme ahí en el zoológico, como me voy a meter junto a los leones y nada me va a pasar. ¿Cómo? En una cabeza sana no cabe eso. Ponerte en peligro para demostrar una fe en Hashem. No, así no se hace. Cuando Hashem nos da una misión, es cosa distinta. Ok, cuando Hashem nos da una misión. Y vean el caso de Shmuel. Ya lo vimos en el capítulo 16 del primer libro de Shmuel. Se encuentra como Hashem mismo. Es más, vamos a 16.1 de Shmuel, primer Shmuel 16. Yo voy a darle lectura a algunos versículos. Le dice, y Hashem dijo a Shmuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl después que yo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve y te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido a un rey para mí. Dice en el versículo 2, y Shmuel respondió, ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y Hashem dijo, toma contigo una novilla y di, he enviado a ofrecer sacrificio a Hashem. Invitarás a Ishai al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás a aquel que yo te indique. Es Hashem mismo el que le dice,
ok, eh, envía. Él le dice, no puedo ir porque, mira, Hashem lo sabe, me va a matar. Ajá. Pues, si lo están viendo a Hashem, y si le dicen, conoce Shmuel el principio, no ponerse innecesariamente en peligro. Y Hashem mismo le dice, mira, toma un animal y di que vas a sacrificarlo. Ajá. Entonces, eh, es Hashem mismo. ¿Por qué no le dicen, no te va a pasar nada? Yo te aseguro que quien quiera tomar tu vida haya muerto o algo similar. Yo haré un milagro por ti, yo te salvaré. ¿Que acaso se ha cortado mi mano para hacer milagros? No le dice nada de eso a Hashem. Hashem le dice, ok, sí, entonces toma medidas. Y es más, yo misma te la doy. Di que toma un animalito y di que vas a hacer un sacrificio para dedicármelo a mí. Entonces, es necesario eh, no causar problemas al maestro, como afirma el Zohar, que es el actuar de los justos. La verdadera fe no consiste en buscar situaciones peligrosas para demostrar una fe. La verdadera fe consiste en observar la voluntad de Hashem, utilizando responsablemente los medios que Él mismo nos puso para nuestro alcance. Por eso, el Zohar afirma que los justos no deben causar problemas a su maestro, exponiéndose deliberadamente a un peligro evidente. Cuando el peligro puede evitarse, debe evitarse. Cuando puede esquivarse, debe esquivarse. Cuando sea necesario, incluso deberá huir de él. ¿Ah? La Haftará nos enseña, como conclusión, la Haftará nos enseña algo de enorme valor. Nos deja una enseñanza invaluable para la vida diaria. No todo peligro debe enfrentarse. No toda amenaza debe desafiarse. No toda situación requiere un milagro. Lo que está en nuestras manos debemos hacerlo. Debemos prevenir antes de lamentar. Debemos alejarnos de aquello que puede dañarnos física y espiritualmente. Eso no demuestra poca fe, demuestra obediencia, demuestra prudencia, demuestra sabiduría, demuestra el actuar de los justos. No molestar al maestro, al amo, porque confiar en Hashem no significa exigir milagros constantemente. Significa caminar bajo su protección, haciendo responsablemente aquello que Él espera que hagamos. Así como nuestros ejemplos, que dice, bueno, no se cuida, cuando hace frío no se tapa, no espere no enfermarse, porque su mismo actuar lo ha llevado a ponerse en peligro, ponerse en esa situación. Así, cuando tenemos una indicación médica, no podemos hacer algo, el hacerlo demuestra imprudencia. Ajá. Bueno, eso es precisamente lo que enseña en Zohar Kadosh cuando afirma que los justos no deben causar problemas a su amo, exponiéndose a un peligro evidente. Así que lo vamos a dejar. Nuestra atención. Nos vemos la siguiente semana.